En esta presentación se explica el plan de marketing, también llamado programa comercial, que es el resultado de la planificación comercial. Se trata de aplicar el concepto actual del marketing al escenario de la organización. El plan de marketing es el resultado de la planificación comercial que se complementa con la planificación estratégica y siempre debe ser compatible con los objetivos y la estrategia empresarial. Con un enfoque estratégico vamos a explicar en esta presentación el plan de marketing, o mejor dicho, el plan estratégico de marketing, comenzando por realizar una aproximación conceptual al mismo. A continuación, detallaremos las características que lo configuran, con el propósito de que el plan de marketing sea operativo y no se quede en un simple y bonito listado de buenas intenciones. Indicaremos los requisitos que debe cumplir. En siguiente lugar, nos detendremos a explicar las etapas que hay que seguir en su proceso de elaboración para dar respuesta a las preguntas clave del proceso de planificación comercial: dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo llegaremos hasta allí. Hay que indicar que no existe una única forma de realizar un plan de marketing, de modo que cada empresa, en función de sus objetivos y de sus características, se puede plantear fórmulas diferentes. No obstante, las principales etapas a considerar son análisis de la situación, definición de objetivos, desarrollo de acciones estratégicas y planes de acción o tácticas. Finalmente, el proceso de planificación comercial debe plasmarse en un documento escrito que es el que denominamos plan de marketing, para el que daremos unas pautas o recomendaciones de presentación, teniendo en cuenta que no es lo mismo presentarlo a los directivos de la empresa que a una entidad financiera o como un trabajo de investigación. Existen muchas definiciones de lo que es un plan de marketing, si bien vamos a indicar la que nos parece más completa. Un plan de marketing es un elemento de gestión consistente en un documento escrito que contiene la delimitación de los objetivos, el análisis de la situación, la definición de estrategias, el desarrollo de planes y programas de acción, presupuestos, medidas de control y corrección de desviaciones y normas de reactualización para un periodo determinado. Es el resultado formal de la planificación comercial, donde se plasman los programas de acción para conseguir los objetivos de marketing de la organización, en precios, productos, comercialización y comunicación, y se enmarca dentro de la planificación estratégica de la empresa. Las características que tiene un plan de marketing son las siguientes. En primer lugar, se trata de un documento escrito. No es suficiente con pensar en lo que se quiere hacer, sino que hay que plasmarlo en un documento formal que contenga las actuaciones previstas y los análisis realizados. Además, debe detallar acciones específicas de marketing. Es decir, un plan es un conjunto de actuaciones a realizar y para que sea de marketing debe contener las propuestas sobre las variables del marketing mix: producto, precio, comunicación y distribución. En caso contrario, podríamos hablar de un plan de empresa, de un plan estratégico, de un plan de desarrollo, pero no de un plan de marketing. También las acciones propuestas deben ir dirigidas a obtener unos objetivos específicos. El proceso de planificación comercial no se realiza per se, sino para conseguir alcanzar unos objetivos que no pueden ser indefinidos y ambiguos, sino concretos. Por ejemplo, el objetivo puede ser aumentar la cuota de mercado en 5 puntos en los próximos 3 ejercicios. También el plan de marketing y los objetivos deben ser acordes con la estrategia de posicionamiento de la empresa. Por ejemplo, si la estrategia de posicionamiento de la empresa es diferenciarse de la competencia por fabricar los productos de mayor calidad del mercado, los objetivos y las acciones a emprender no pueden ir encaminados a ofrecer los precios más bajos del sector, porque sería incoherente. Por otro lado, el plan debe ser válido para un periodo de tiempo concreto. Esto supone especificar el tiempo en el que se pretende conseguir los objetivos y las acciones para su consecución. Por tanto, un plan de marketing no suele ser válido para siempre, a pesar de que los objetivos puedan definirse para varios ejercicios. Tiene un carácter periódico, lo que supone su revisión y actualización permanente. Debe seguir un orden lógico y definido. En este sentido, el plan de marketing comienza por el análisis de la situación para, a continuación, definir los objetivos a alcanzar. A continuación, se delimitan las estrategias de actuación. En siguiente lugar, se proponen los planes de acción de marketing y, finalmente, se valora su coste en términos temporales y monetarios y se proponen
las medidas de control y corrección de las posibles desviaciones que se produzcan. También debe establecer responsabilidades y fijación de controles. El propio plan determina la responsabilidad de cada departamento en su desarrollo e implementación. Además, fija los distintos tipos de control que tendrá en consideración, que pueden ser de mercado o financieros. También hay que decir que se trata de un documento dinámico, lo que significa que debe ser adaptable a los cambios del mercado y, fundamentalmente, el plan de marketing es un elemento de gestión empresarial. Por tanto, no se trata de un documento más a archivar en un cajón, sino que debe ser un documento de trabajo en el devenir diario de la organización empresarial. Por tanto, un plan de marketing debe cumplir con los siguientes 4 objetivos. En primer lugar, identificar las oportunidades de negocio más rentables para la empresa. En caso contrario, no permitirá conseguir los objetivos empresariales. En segundo lugar, indicar cómo penetrar, posicionarse y mantenerse en mercados y consumidores específicos. No se trata, pues, de un plan genérico para todo un sector, sino que cada empresa debe ser capaz de realizar su propia planificación, marcarse sus objetivos concretos y proponer las estrategias y planes de acción más adecuados para conseguirlos. Todo ello para llegar a un público objetivo específico. En tercer lugar, definir los objetivos, políticas y programas, estrategias y procedimientos del plan, teniendo en cuenta que los mismos condicionan el futuro de la empresa. Y en cuarto lugar, servir de instrumento de comunicación interna, integrando todos los elementos del marketing mix. Todo plan de marketing debe cumplir una serie de requisitos para que sea operativo y no se quede en un simple listado de buenas intenciones. En concreto, debe ser carta de naturaleza, aceptado por la dirección y que involucre al resto de áreas de la empresa. No es suficiente con que el departamento de marketing realice el plan y lo asuma como propio. La dirección debe aceptar el plan, puesto que su objetivo es ayudar a la toma de decisiones y marcar el rumbo de la empresa en el área de marketing para conseguir los objetivos de la organización con las estrategias adecuadas. Debe ser consensuado, asumido como propio por toda la empresa, pero también debe elaborarse con la participación y teniendo en cuenta todos los departamentos de la misma. No es suficiente con que lo elabore el departamento de marketing y lo acepte la dirección, sino que hay que contar con la participación del resto de la organización. De este modo, podrá ser asumido por toda la empresa como propio, teniendo en cuenta que el hecho de pertenecer a otro departamento no implica olvidar los objetivos comerciales de la empresa. Debe marcar previsiones razonables. No puede establecer previsiones de ventas y beneficios inalcanzables, puesto que no se cumplirían y además podrían dar lugar a unos gastos difícilmente asumibles. En este sentido, cuando se realiza la planificación, no se pueden establecer propuestas irrealistas. De ahí la importancia de realizar un buen análisis de la situación, del entorno y de la propia organización. Debe ser coherente con el binomio objetivos-medios. Los objetivos a conseguir deben ser acordes con los medios y recursos disponibles. En caso contrario, serán inalcanzables. Se debe realizar un buen análisis o diagnóstico de la situación con soporte de datos. No es suficiente indicar que la situación económica es muy adversa, sino que habrá que indicar el porqué. Si advertimos que somos la empresa líder, por ejemplo, deberemos apoyarnos en los datos que así lo justifiquen. Para realizar un buen análisis de la situación, habrá que recurrir a las fuentes de información más actuales, pertinentes y fiables. También debe prever imprevistos en desviaciones y estipular cómo se corregirán. El proceso de planificación se anticipa a la ejecución del propio plan de marketing. Por tanto, es necesario que el mismo indique los posibles imprevistos, así como las posibles correcciones ante los mismos. Por ejemplo, si hemos presupuestado una partida de 1.000 euros para gastar en publicidad y más adelante suben las tarifas publicitarias, deberemos dejar claro cómo solventaremos su encarecimiento, de dónde sacaremos el dinero que nos va a faltar o de qué otra partida lo sustraeremos. También debe contemplar revisiones periódicas y modificaciones sin traumas. Como todo proceso de planificación, el plan de marketing es un documento vivo que debe ser revisado de forma continua. Así, el mismo documento indicará las revisiones a las que se pretende sea sometido, permitiendo las modificaciones oportunas. Y finalmente,
debe contar con los responsables de todos los departamentos, tanto para su aprobación como para las revisiones periódicas y modificaciones posteriores. Como se ha indicado anteriormente, el plan debe ser carta de naturaleza, aceptado por la dirección e implicando a todas las áreas de la organización. La elaboración de un plan de marketing implica un proceso de planificación comercial que debe dar respuesta a tres cuestiones fundamentales: ¿dónde estamos ahora?, ¿a dónde queremos ir?, y ¿cómo vamos a llegar hasta allí? Para responder a la primera pregunta, ¿dónde estamos ahora?, debemos realizar un análisis de la situación actual en dos niveles, externo e interno, con lo que conseguiremos determinar las amenazas y oportunidades del entorno y también los puntos fuertes y débiles, tanto de nuestra empresa como de la competencia. Tan importante es saber quiénes somos y con qué recursos contamos, como saber dónde estamos. Para responder a la segunda cuestión, ¿a dónde queremos ir?, debemos definir los objetivos que queremos conseguir en el periodo de referencia del plan, de tal forma que los objetivos deben estar en consonancia con la visión y los medios disponibles. Objetivos demasiado pretenciosos nunca serían alcanzables y, por tanto, no servirían de nada. Y en relación con la última cuestión, ¿cómo vamos a llegar hasta allí?, debemos establecer las estrategias y acciones a seguir para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Así pues, como hemos comentado, lo primero que debemos hacer para empezar nuestro plan de marketing es saber dónde estamos, y para responder a esta cuestión debemos realizar un análisis de la situación tanto a nivel externo como interno. El análisis de la situación a nivel interno supone realizar una radiografía de los recursos y capacidades de la empresa. El primer punto del plan de marketing consiste en describir las características generales de la empresa y para ello debe ofrecer a todos los interesados en el mismo una visión realista de la misma. De forma sintética, se indicará el origen de la empresa, la política empresarial que lleva a cabo, la organización, el estilo de dirección y proceso de toma de decisiones, así como los recursos humanos que la configuran. A continuación, se indicará cuál es la misión de la empresa, es decir, cuál es el propósito genérico o razón principal que justifica la existencia de la misma. También el plan de marketing debe hacer referencia a la visión de la empresa que define el modelo de empresa que se pretende, resaltando sus rasgos distintivos. La visión constituye la imagen deseada de la empresa y este aspecto es muy importante, puesto que de él se derivará la estrategia corporativa, el posicionamiento y el público objetivo. El siguiente paso será realizar un análisis de los recursos y capacidades de la compañía. En este apartado se realizará un recorrido detallado por todas las áreas funcionales de la empresa. Un buen análisis de los recursos y capacidades nos permitirá establecer un buen diagnóstico de la situación, haciendo notar las debilidades y fortalezas con las que contamos. En la diapositiva se presenta un resumen de los aspectos más importantes a considerar en el análisis interno de los recursos y capacidades de la empresa, aspectos relacionados con la producción, el marketing, la financiación y la organización. Por otro lado, el análisis externo nos permitirá establecer las oportunidades y las amenazas a las que nos enfrentamos. Este análisis tiene tres partes fundamentales: un análisis del entorno general o macroentorno, un análisis del entorno específico, es decir, del sector y la competencia, y un análisis del mercado. En cuanto al análisis del entorno general o macroentorno, tenemos que realizar una exploración del entorno que se puede resumir en lo que se viene denominando análisis PEST o, más concretamente, en el análisis de los entornos político y legal, demográfico, económico, sociocultural, tecnológico y medioambiental. No es necesario realizar un análisis exhaustivo de todos los factores político-legales y demás aspectos del entorno, sino de aquellos que consideramos relevantes para la empresa. Por ejemplo, una empresa agroalimentaria deberá conocer qué legislación específica debe tener en cuenta en sus procesos productivos. En la diapositiva se puede observar un análisis más detallado de los aspectos a considerar en cada uno de los elementos del macroentorno reseñados.
El análisis del sector y la competencia supone situar a la empresa en su contexto cercano. De este modo podremos saber si estamos en un sector más o menos competitivo y más o menos atomizado, el poder que tienen los intermediarios y los proveedores, el poder que tienen los clientes, etc. Además, deberemos analizar con el mayor detalle posible a nuestros competidores más cercanos, saber quiénes son, dónde están, cuál es su poder de mercado, cuánto venden, cuáles son sus objetivos, etc. Este análisis se realiza desde el punto de vista de la oferta del mercado. El análisis externo finaliza con el estudio del mercado y del consumidor. Aquí se realiza un estudio pormenorizado de la demanda del mercado en el que nos desenvolvemos. Entre otros aspectos, debemos estudiar su tamaño, crecimiento potencial, estructura de consumo y capacidad de compra de los consumidores, segmentos que forman el mercado, evolución de la demanda y sus condicionantes, comportamiento de compra de los compradores, es decir, hábitos, procesos de decisión, características demográficas, motivaciones, etc. En muchas ocasiones deberemos realizar una investigación del mercado para conocer mejor a nuestros posibles compradores. Por ejemplo, si queremos abordar un nuevo mercado, será necesario conocer los gustos y preferencias de los consumidores, así como los lugares de compra de los posibles clientes. No obstante, cabe recordar que no siempre debemos iniciar una investigación del mercado con fuentes primarias, puesto que en muchas ocasiones esta información ya está disponible a través de fuentes secundarias. Por ejemplo, podemos conocer los hábitos de compra de los consumidores a través de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística o de los centros regionales de estadística. Por tanto, lo mejor es establecer un plan de búsqueda de la información y a partir del mismo actuar del modo más conveniente en cada ocasión. A partir del análisis de la situación realizado, tanto a nivel externo como interno, tenemos que realizar un análisis diagnóstico que denominamos DAFO, acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. Como ya sabemos, el principal objetivo del análisis DAFO es ayudar a la organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales, consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las oportunidades y eliminando o reduciendo las amenazas. El análisis DAFO es una de las herramientas estratégicas más utilizada tanto por las empresas como por los docentes, dado que permite conocer la situación real de la empresa con sus capacidades y limitaciones y con las oportunidades y riesgos a los que se enfrenta. Por tanto, es fundamental haber realizado previamente un buen análisis interno y externo de la situación. Todos aquellos factores que se pongan de manifiesto en el análisis DAFO deben, por tanto, poder ser deducidos del análisis de la situación realizado previamente. Así, por ejemplo, no podemos afirmar tener una fortaleza si no la podemos extraer del análisis interno. Las fortalezas constituyen los recursos y destrezas adquiridos por la empresa a lo largo del tiempo que permiten diferenciarla de sus competidores de forma positiva. En suma, son las capacidades internas que pueden contribuir a que la empresa consiga sus objetivos. Las debilidades son los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto de la competencia y que por tanto pueden impedir a la empresa alcanzar sus objetivos, por ejemplo, un exceso de endeudamiento. Por su parte, las oportunidades son las circunstancias externas que pueden aprovecharse para conseguir unos mejores resultados. Su análisis permite descubrir posibles mercados, nichos de mercado, etcétera, que están a la vista de todos los competidores, por lo que, si no son reconocidas a tiempo, podrían significar una pérdida de ventaja competitiva. Finalmente, las amenazas son las circunstancias externas que pueden afectar negativamente a los resultados, es decir, los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización. Ahora bien, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Un objetivo es un resultado determinado, cuantificado con carácter temporal, realista y consistente que la empresa pretende alcanzar por medio de un plan. En el caso que nos ocupa, dado que lo que queremos es elaborar un plan de marketing, los objetivos deben ser acordes con los objetivos generales de la organización, con su misión
y con su visión. No obstante, deben ser realistas, es decir, no basta con plantear los deseos que nos gustaría que se cumplieran para nuestra empresa. No sirve indicar como objetivos, por ejemplo, que queremos ser los mejores, vender más o aumentar la rentabilidad. Si planteamos los objetivos en estos términos, lo más fácil es que fracasemos, puesto que no los hemos definido bien. Si pretendemos vender más, debemos especificar cuánto más, en cuánto tiempo, de qué producto, en qué mercado. Son muchos los interrogantes que hay que plantearse antes de redactar cada objetivo. Se trata de un proceso de reflexión importante que no debemos tomar a la ligera. Los objetivos pueden ser muy diversos y no serán los mismos según se trate de una gran empresa o de una pequeña o mediana empresa. Para definir bien cada objetivo, debemos asegurarnos que cumplan con las siguientes características. En primer lugar, han de ser adecuados a los fines de la empresa, es decir, los objetivos del plan de marketing deben ser compatibles con la visión de la empresa y con los objetivos estratégicos. Además, tienen que ser realistas o alcanzables. No se puede pretender conseguir lo imposible. Por ejemplo, si la empresa muestra una evolución en las ventas de un aumento del 1% anual, no podemos plantearnos el objetivo de incrementar las ventas en un 10% durante el próximo ejercicio sin realizar ningún tipo de inversión, como contratar algún nuevo vendedor o un nuevo distribuidor o lanzar un nuevo producto, etc. Deben ser cuantificables, es decir, deben marcar metas concretas. No sirve indicar que pretendemos aumentar las ventas sin decir cuánto. También es preciso indicar el horizonte temporal en el que se tiene previsto alcanzar cada uno de los objetivos. Tienen que ser consensuados, es decir, los objetivos deben ser consensuados por todos los responsables de la empresa y deben ser motivadores, deben plantearse de forma positiva para motivar a los implicados en su consecución. Por ejemplo, si queremos incrementar las ventas, habremos de plantearlo de tal forma que motivemos a los vendedores hacia el cumplimiento de dicho objetivo. Esta característica indica también que los objetivos pueden ser difíciles de alcanzar, pero realistas. También deben ser comprensibles, es decir, los objetivos deben plantearse en un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos muy específicos para que todos los implicados sean capaces de entender lo que se quiere decir. Tienen que ser flexibles, deben estar planteados de tal forma que sea factible su adaptación a los cambios y circunstancias que se presenten a lo largo de su periodo de cumplimiento. Por ejemplo, si los objetivos se enunciaron en época de bonanza económica para un horizonte temporal de largo plazo y las circunstancias cambian, el objetivo deberá también modificarse. En resumen, los objetivos han de ser adecuados a los fines de la empresa, medibles en tiempo de consecución, viables, consensuados, flexibles, motivadores, comprensibles y coherentes con los principios y fines de la empresa, así como cuantificables. Los objetivos se pueden plantear en varios niveles, desde objetivos más generales hasta más específicos, desde objetivos primordiales hasta objetivos secundarios. De este modo, será más factible su consecución. Además, pueden referirse a varios aspectos como por ejemplo los siguientes tipos. Objetivos jerarquizados. Por orden de importancia, los objetivos pueden ser primordiales, instrumentales y específicos. Los objetivos primordiales se refieren a los propósitos más importantes de la organización y su incumplimiento puede ser muy grave para la imagen de la empresa. Los objetivos instrumentales constituyen una herramienta clave para la detección y control de las desviaciones que pueden afectar a los objetivos primordiales o fundamentales, por lo que están al servicio de estos últimos. Finalmente, los objetivos específicos son los más concretos y su incumplimiento no es grave para la organización. Por ejemplo, un objetivo principal podría ser alcanzar una determinada cuota de mercado. Un objetivo instrumental sería definir la cuota de mercado para una determinada zona geográfica más pequeña, y el específico sería el objetivo de ventas para un vendedor concreto. Según el horizonte temporal, los objetivos pueden ser a largo, a medio y a corto plazo. Por ejemplo, un objetivo a corto plazo puede ser la supervivencia o alcanzar cierta tasa de rentabilidad. Hay que ver que los objetivos estarán también en función de la situación de la empresa. Finalmente, los objetivos también tienen que indicar su naturaleza. Así pueden hacer referencia a objetivos financieros, comerciales, competitivos, etc., tal y como podemos ver
en la diapositiva. Los objetivos principales se pueden desagregar en otros objetivos más concretos, puesto que para conseguir una misma meta existen diversas formas de hacerlo. Así, por ejemplo, para aumentar la rentabilidad, podemos optar por reducir costes o aumentar los ingresos. A continuación, en esta diapositiva, pueden ver un ejemplo de concreción de diversos objetivos. Cada empresa definirá, en función de sus objetivos, la combinación de las estrategias más adecuada, teniendo en cuenta además el análisis DAFO realizado en la etapa 3. Las estrategias suponen la elaboración de líneas de actuación de la empresa para alcanzar los objetivos propuestos. Como podemos ver en la diapositiva, existen una gran diversidad de tipologías estratégicas que se traducen en diferentes posibilidades para la empresa y para el emprendedor. A continuación vamos a explicar brevemente las que consideramos más importantes. La clasificación de Ansoff es útil cuando los objetivos son de expansión o crecimiento. Según este doble criterio, se pueden llevar a cabo 4 tipos de estrategias. De penetración en el mercado, que consiste en incrementar la participación en los mercados actuales con los productos que tenemos actualmente. Una segunda estrategia de desarrollo del mercado, que supone buscar nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos del mercado diferentes a los que tenemos actualmente. También puede consistir en utilizar canales de distribución complementarios o en comercializar el producto en otras áreas geográficas. Otra estrategia puede ser de desarrollo del producto, diferente de la de desarrollo del mercado. Esta supone el lanzamiento de nuevos productos para sustituir a los actuales o desarrollar nuevos modelos que supongan variaciones o mejoras sobre los actuales, en calidad, precio, etc. Y una última estrategia que es de diversificación y que supone el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados de forma simultánea. Por su parte, la clasificación de Porter se basa en la ventaja competitiva perseguida, en costes o diferenciación, y en la amplitud del mercado al que se dirige la empresa, todo o solo algún segmento. Se trata de 3 estrategias que se pueden llevar a cabo. En primer lugar, en costes, que supone alcanzar los costes más bajos mediante la producción a gran escala de productos indiferenciados. Una estrategia de diferenciación, que consiste en la especialización de la empresa en algún aspecto que la haga única o sea valorada por todo el mercado. Por ejemplo, buscar liderazgo en calidad, tecnología, innovación, servicio, etc. Y una última estrategia de enfoque o de especialista, que supone la concentración en algún segmento o algunos segmentos determinados en los que la empresa pueda tener algún tipo de ventaja competitiva en coste o diferenciación. La clasificación de Miles y Snow se basa en el comportamiento de las empresas dentro del sector al que pertenecen y su espíritu emprendedor, pudiéndose dar 4 tipos. Empresas exploradoras o prospectoras, que son aquellas que innovan y desarrollan productos y mercados continuamente. Para ello realizan una búsqueda permanente de oportunidades dentro de su entorno y responden rápidamente ante las primeras señales de nuevas oportunidades. Las empresas defensoras llevan a cabo una estrategia que consiste en mantener una posición segura y estable. Se concentran en la mejora de la eficiencia y en la eficacia de sus métodos. Las empresas analizadoras, por su parte, tienen una estrategia que consiste en mantener su negocio básico, pero no renuncian al lanzamiento de nuevos productos ni a la exploración de nuevos mercados. Y por último, las empresas reactivas son aquellas que son reacias a asumir los riesgos inherentes al desarrollo de nuevos productos o de nuevos mercados. La clasificación de Kotler y Singh se basa en la posición que tiene cada empresa dentro de su sector y en la actuación que llevan a cabo frente a la competencia, pudiéndose dar 4 tipos de estrategias. La estrategia de líder. El líder de un producto o mercado es aquella empresa que ocupa una posición dominante en el mercado reconocida como tal por sus competidores y puede llevar a cabo 3 tipos de estrategias: de expansión global de la demanda del mercado, mediante la búsqueda de nuevos usuarios, nuevos usos y más usos del producto; de defensa de la cuota del mercado mediante contraoferta, defensa móvil, contracción, etc. y de expansión de la cuota de mercado. En segundo lugar, tenemos la estrategia de la empresa retadora,
que es aquella empresa que pretende desbancar al líder de mercado y ocupar su posición. Para ello puede lanzar diferentes ataques de tipo frontal, por los flancos, en bypass, de guerrillas, etc. En tercer lugar tenemos la estrategia de seguidor, que es aquella empresa que no discute la posición del líder de mercado y puede llevar a cabo una estrategia de falsificación, de clonación, imitadora y adaptadora. Y finalmente la estrategia de especialista, que son aquellas empresas que se centran en pequeños segmentos o nichos del mercado y se pueden especializar en consumidores finales, en clientes por tamaño, clientes específicos, zonas geográficas, en productos a medida, en calidad o en precio. La clasificación de Basel, Gale y Salten está relacionada con el ciclo de vida de la empresa y la obtención de la mayor cuota de mercado. Y podemos encontrar tres tipos de estrategia. La estrategia constructora, que consiste en la introducción de nuevos productos o en la conquista de nuevos mercados y su objetivo es conseguir la mayor cuota de mercado posible. La estrategia de mantenimiento, cuyo objetivo es mantener la cuota de mercado conseguida hasta ese momento, realizando lo mismo que se hace hasta ahora, y para ello se centra principalmente en un único negocio. Su objetivo es conseguir una buena relación entre costes y precios, intentando mantener una posición en el mercado. Y la estrategia de cosecha, cuya prioridad es la obtención de altos beneficios en poco tiempo, normalmente dominando un nicho de mercado. Su objetivo es generar flujos de caja para invertirlos en otros negocios más rentables. Y por último, la clasificación de Mintzberg se basa en la forma en la que las empresas se diferencian del resto de los competidores, pudiéndose dar las siguientes estrategias. La estrategia de indiferenciación, que se identifica con aquellas empresas que no tienen ninguna característica o atributo sobre los que llevar a cabo la diferenciación o que copian intencionadamente a sus competidores. Tenemos también la estrategia de diferenciación en imagen, que persigue la diferenciación mediante la publicidad con el objetivo de conseguir la lealtad de sus clientes. También la estrategia de diferenciación en calidad, que requiere de fiabilidad, duración y un rendimiento superior del producto en relación con el precio. La estrategia de diferenciación en diseño, que consiste en incorporar el máximo de investigación y desarrollo en nuevos productos. La estrategia de diferenciación en precio, que consiste en la obtención de los costes más bajos posible para poder aplicar los precios también más bajos. Y finalmente la estrategia de diferenciación en soporte, que consiste en la creación de productos o servicios complementarios a los principales con el objetivo de atender mejor las necesidades de los clientes. La quinta etapa de un plan de marketing consiste en llevar a cabo el plan de acción, que es la combinación adecuada de los 4 elementos del marketing mix: el producto, el precio, la comunicación y la distribución, así como también tener en cuenta el servicio al cliente y el marketing interno, de tal forma que se generen ventajas competitivas. En sentido estricto, se refiere a las acciones concretas y cuantificadas de las propuestas para el periodo de vigencia del plan, de lo que pensamos hacer respecto de estos instrumentos. En esta etapa del plan de marketing se trata de concretar más aún las estrategias definidas en la etapa anterior, detallando las acciones a poner en marcha para que las estrategias no se queden en meras directrices, detallándose para cada una de las variables del marketing mix cuál es el plan que hay que llevar a cabo. Los planes de acción sobre el producto pueden hacer referencia a diferentes cuestiones, entre las que destacamos las siguientes: ampliación de la línea de productos, que puede ser ascendente y descendente, o bien mediante el lanzamiento de una nueva variedad de un producto básico dentro de la misma categoría de producto y con la misma marca, por ejemplo, una versión más económica de un automóvil. Completar líneas, que como ya sabemos es diferente de la acción de ampliar líneas, ya que en el primer caso el objetivo es dirigirse a segmentos no servidos y en el segundo es servir mejor a alguno o a todos los existentes. Por ejemplo, introducir tallas grandes en camisas y pantalones. Modernizar líneas. Esta decisión de modernizar líneas se realiza aplicando nuevas tecnologías, modificando los envases o las etiquetas, etc. Eliminar líneas, que en este caso la empresa puede decidir la eliminación de líneas de productos o de un producto concreto por diversos motivos: por quedarse antiguos, por falta de rentabilidad, por obsolescencia, etc. Aumentar o reducir la profundidad de la línea de productos.
Si queremos aumentar, habrá que añadir variantes de cada producto dentro de la línea. En caso contrario, habrá que eliminar variantes del producto dentro de la línea. Lanzar un nuevo producto o una nueva línea de productos, en este caso se trata de un caso especial de decisiones sobre líneas de productos, porque no se trata solo de ampliar una línea ya existente o de completar alguna de las actuales, sino de lanzar un producto que no teníamos. Pueden darse dos situaciones: que se trate de un producto que ya existe en el mercado, pero que la empresa no comercializa, o que se trate de un producto totalmente nuevo. Hay que indicar que en el caso del lanzamiento de un nuevo producto, la etapa del plan de marketing que denominamos planes de acción cobra una gran importancia. También tenemos decisiones sobre los elementos diferenciadores del producto. Todas las decisiones anteriores pueden también hacer referencia a marcas, envases, embalajes o calidad del producto. También tenemos decisiones sobre la marca. En este sentido, las decisiones pueden referirse a lanzar una nueva marca o cambiar una marca, a registrar la marca o a rediseñar la marca existente. Si los cambios son significativos, habrá que desarrollar de forma pormenorizada este apartado. Por ejemplo, proponiendo varios logos y nombres a la dirección y explicando detalladamente qué significado tienen tanto por la tipografía empleada como por la combinación de colores y símbolos elegida. Y finalmente, mejoras en la calidad del producto o del proceso de producción. En este caso, habrá que dar los detalles sobre las mejoras de calidad que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, si lo que vamos a realizar es la implantación de un sistema de calidad, habrá que explicar en qué consiste, así como las tareas a realizar por cada miembro de la organización y el plazo de puesta en marcha de cada uno de los procesos que se irán implantando. Las decisiones sobre los precios también se pueden referir a diferentes cuestiones, entre las que podemos destacar modificación de las tarifas actuales de precios, cambios en la escala de descuentos, modificación de las condiciones de venta y de los términos de la venta, nuevas fórmulas de pago, concesión de créditos a los clientes, aplazamiento en el pago, llevar a cabo estrategias de precios diferenciales con el objetivo de explorar la heterogeneidad de los consumidores para de este modo incrementar las ventas y los beneficios, llevar a cabo estrategias de precios competitivas, ya que hay que tener en cuenta que el precio también se fija en función de la competencia. Así, en este sentido, cuando existe una fuerte competencia, las empresas están obligadas a fijar precios distintos o similares a las de sus competidores, bien por iniciativa propia, bien como respuesta a la actuación de los mismos. Llevar a cabo estrategias de precios psicológicos. Estas estrategias se refieren a la fijación de precios en función del modo en el que los clientes perciben los precios asignados a un producto y en las asociaciones entre estos precios y los atributos del producto. Y estrategias de precios para la línea de productos, que consiste en considerar el beneficio global de la línea de productos de tal forma que aunque se pierda en un producto, se gana en otro. Y así, de esta forma, se consigue el beneficio para toda la línea. En esta diapositiva se puede ver un ejemplo de estrategia de precios diferenciales, tal y como haría un hotel, llevando a cabo, por ejemplo, acciones de precios variables, descuentos por cantidad, por pronto pago, venta a plazos, descuentos aleatorios, descuentos periódicos y descuentos en segundo mercado. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo un hotel puede fijar precios en función de la competencia, pudiéndose llevar a cabo 4 tipos de estrategias: precios similares, precios primados o más altos que la competencia, precios descontados o más bajos, y lo que se conoce como venta a pérdidas, que es poner precios muy bajos aún por debajo de los costes en temporada baja. Un ejemplo de precios psicológicos sería, como estamos viendo en el ejemplo, el precio fijado por un hotel, de tal forma que puede hacerlo a través de un precio habitual, precio de prestigio o un precio redondeado, precios impares o precios de referencia. Y otro tipo de estrategias llevadas a cabo para el conjunto de la línea de productos, pues podríamos poner el del comercio de productos de informática, donde se pueden llevar a cabo acciones tales como líder en pérdidas o precio del paquete, precio de productos cautivos en 2 partes o precio único. Las decisiones sobre los canales de distribución influirán notablemente en la presencia de la empresa en los mercados objetivo. Así,
Debemos decidir qué cambios consideramos necesarios en esta variable que puedan contribuir a cumplir los objetivos marcados en las etapas anteriores. Las acciones más comunes pueden guardar relación con añadir miembros del canal del mismo nivel o de niveles diferentes, eliminar miembros del canal del mismo nivel o de niveles diferentes, añadir canales de distribución. En este caso, por ejemplo, podríamos añadir un canal de venta directo a través de Internet y combinarlo con los canales tradicionales. Eliminar canales de distribución. Por ejemplo, podemos pasar de un sistema de distribución con canal largo a un canal corto para ofrecer mejores precios a nuestros clientes. Desarrollar una forma totalmente nueva de vender los productos en todos los mercados. Ampliar la longitud del canal. En este caso, podríamos introducir un intermediario más con el objetivo de ampliar el mercado, por ejemplo, un mayorista en destino cuando no teníamos ninguno. Sin embargo, esta opción supone que tendremos que bajar los márgenes de todos los miembros del canal para compensar que el aumento del precio final sea bien aceptado por los clientes. Por ello, esta medida debe acompañarse de una mayor prestación del servicio por parte del nuevo intermediario de la que otorgábamos en la situación anterior. Otra opción es ampliar la longitud del canal. En este caso, lo que queremos hacer es buscar más intermediarios al mismo nivel. Por ejemplo, si nuestro producto se comercializa en 20 establecimientos minoristas, podemos intentar que se comercialice en 100 nuevos establecimientos. Esta medida deberá ir acompañada de incentivos para los minoristas. Y otras medidas, también otras acciones que se podrían llevar a cabo, es establecer sistemas de integración vertical con otros miembros del canal de distribución, establecer sistemas de integración horizontal con otras empresas que se encuentren en el mismo nivel del canal de distribución mediante franquicias o sucursales, actividades de merchandising, cambiar las condiciones y funciones de los demás miembros del canal de distribución, cambiar de transportista, enviar la mercancía a portes pagados a partir de un volumen mínimo de pedido, disminuir el plazo de entrega del producto, modificar las zonas y rutas de vendedores, aumentar el número de vendedores, establecer incentivos para los vendedores, mejorar la gestión del almacén, emprender acciones de trade marketing, etc. En cuanto a la comunicación, también son muy diversas las acciones que se pueden llevar a cabo, teniendo en cuenta que muchas de ellas son muy costosas en términos monetarios. Por tanto, antes de proponer acciones concretas, la empresa debe plantearse cuál es el público objetivo al que dirigir los instrumentos de comunicación disponibles. Una vez identificado el público objetivo, debe conocer a qué medios de comunicación está más expuesto para dirigirse a través de ellos. Por ejemplo, si nuestro producto son carretillas elevadoras para naves industriales, no sería muy adecuado anunciarnos en la televisión, porque nuestro público objetivo no son los espectadores de este medio. En este caso, podríamos establecer acciones sobre otros instrumentos como la venta personal o la promoción en ferias especializadas. En el mix de comunicación hay dos instrumentos fundamentales que tenemos que cuidar, que son las relaciones públicas y la imagen de la empresa. A continuación, exponemos un listado de posibles acciones a llevar a cabo sobre el mix de comunicación. En primer lugar, y como ya sabemos, identificar el público objetivo al que queremos dirigirnos. En segundo lugar, fijar los objetivos de la comunicación. Por ejemplo, si queremos dar a conocer la nueva imagen corporativa de la empresa, tendremos que insistir para que el consumidor nos siga identificando como lo que somos. También tenemos que definir el mensaje de cada campaña de comunicación. Esto habrá que hacerlo tanto para la publicidad como para las promociones de ventas y demás instrumentos de comunicación. Otra acción que se puede llevar a cabo es seleccionar el instrumento de comunicación comercial más adecuado para cada objetivo de la comunicación. En este caso, se pueden realizar campañas de comunicación utilizando más de un instrumento. Por ejemplo, se puede combinar la publicidad en televisión con la venta personal. Lo importante es que el mensaje sea el mismo a través de los dos instrumentos de comunicación, porque debemos ser coherentes en todas las acciones que emprendamos. Otra decisión importante es la distribución del presupuesto de comunicación entre las diferentes acciones propuestas. También tomar decisiones en lo relativo a la publicidad.
Habrá que elegir el medio de comunicación, la duración del anuncio, etc. Por ejemplo, una cuña en una emisora de radio regional durante un mes, todos los días, 20 veces al día. Y finalmente habrá que tomar decisiones sobre promociones de ventas en relación con los intermediarios, los vendedores y los consumidores finales. Por ejemplo, una campaña de 3x2 durante una semana para aquellos productos de los que tengamos mucho almacenado. Otra actividad que se puede llevar a cabo en relación con la comunicación es la asistencia a ferias comerciales, donde debemos presupuestar el coste total de nuestra participación. Para algunas empresas es muy importante la asistencia a estas ferias, puesto que no solo establecen contactos con nuevos distribuidores o posibles clientes, sino que se pueden ver las novedades de la competencia. Otra acción sería llevar a cabo incentivos a los vendedores, como por ejemplo un aumento del plus variable por ventas, o regalar a los consumidores muestras gratuitas del nuevo producto que vamos a lanzar para que lo prueben. Otras actividades también serían de relaciones públicas, donde hay que establecer pautas de relaciones con los medios de comunicación, por ejemplo, nombrar un interlocutor con la prensa que informe puntualmente sobre las actividades importantes. Y otras actividades serían realizar acciones de patrocinio de algún evento que nos dé visibilidad, mejorar nuestra página web y estar presentes en las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Además de los planes y estrategias sobre los instrumentos del marketing mix, se deben fijar dos estrategias más: el servicio al cliente y el marketing interno. Un buen servicio al cliente contribuirá considerablemente a establecer relaciones duraderas entre la empresa y sus clientes. Pueden ser estrategias desarrolladas antes de la venta, durante la venta y después de la venta. En ocasiones se desarrollan estrategias diferentes para cada segmento de mercado atendido por la empresa. A continuación, desarrollamos algunas estrategias relacionadas con el servicio al cliente y, en primer lugar, mejorar dicho servicio. También establecer un plan de mejora para el servicio por venta, mejorar la gestión de las quejas y reclamaciones, establecer un sistema de indicadores de dichas quejas y reclamaciones, realizar un estudio de satisfacción del consumidor, realizar un estudio sobre las preferencias del consumidor, realizar una segmentación de nuestros clientes para poder diseñar estrategias y acciones eficaces. Por ejemplo, si un 80% de nuestros clientes nos compran por precio, deberíamos realizar acciones de bajar precios y ofertas. También otra acción sería realizar una clasificación de nuestros clientes en función de la segmentación que hayamos realizado. Y finalmente, introducir medidas concretas de fidelización de clientes, como por ejemplo premiar con un servicio de peluquería gratis por cada 10 servicios prestados. El marketing interno es una forma de dirigir a toda la organización en su conjunto hacia la satisfacción de las necesidades de los consumidores, de tal forma que se genere el apoyo suficiente para la consecución del plan de marketing. Por tanto, los principios del marketing deben aplicarse también dentro de la propia organización, estableciendo programas de motivación y satisfacción laboral, definiendo tareas, implementando incentivos laborales, etc. De este modo, los empleados enfocarán también su trabajo hacia los objetivos de la empresa y concretamente hacia los objetivos del plan de marketing. Es necesario planificar también mecanismos de control sobre el plan de marketing para asegurar el logro de los objetivos propuestos en él. Por tanto, una vez se ha elaborado el plan, conviene establecer los sistemas de control y seguimiento del mismo. De la misma forma, debemos también dejar constancia de las medidas correctoras de las desviaciones que se produzcan. Esta etapa supone establecer los mecanismos de información y evaluación de los resultados obtenidos para que se pueda comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para establecer si son necesarias las acciones correctoras. Debe hacerse por objetivos, estrategias y planes de acción, así como el control de las desviaciones temporales. Para medir los resultados obtenidos, se utilizan dos tipos de criterios básicos: los criterios de mercado y los criterios financieros. En lo relativo a los criterios de mercado, se suele utilizar la cifra de ventas y la cuota de mercado,
aunque también merece la pena tener en cuenta la satisfacción de los consumidores, la lealtad hacia la marca, etc. Y en lo relativo a los criterios financieros, se suele utilizar por un lado el beneficio obtenido, ya sea en valor absoluto o en relación con los recursos empleados, y por otro, la tasa de retorno. No obstante, tan importante es cuantificar la desviación producida como establecer las causas de la misma, para de esta forma determinar las estrategias que ayudarán a corregir dicha desviación. Para hacer que la lectura de lo esencial del plan de marketing sea lo más fluida posible, al final del mismo deben adjuntarse documentos anexos tales como previsión de ventas, previsión de resultados, cuestionario de satisfacción del cliente, tablas y gráficos complementarios, etc. La previsión de ventas periodificada del primer ejercicio se puede realizar con ventas mensuales, con ventas por agente o distribuidor y con ventas por zona geográfica. Cada empresa desglosará sus previsiones en función de la importancia que le haya dado en el desarrollo del plan de marketing a las mismas. La previsión de resultados periodificada del primer ejercicio se puede realizar mensualmente haciendo especial hincapié en la previsión de gastos de ventas y marketing. También se debe incluir una previsión de resultados de 5 años haciendo especial hincapié en la previsión de gastos de ventas y marketing y el balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, así como la información sobre la investigación de mercados realizada. En este apartado se explican los datos procedentes de la investigación, entre ellos los más importantes son el modelo de cuestionario utilizado, las características de la población objeto de estudio y de la muestra sobre la que se ha realizado el estudio y un resumen de los resultados obtenidos. En caso de haber realizado entrevistas, habría que indicar al menos las características de los entrevistados, el tipo de entrevista realizada, las cuestiones planteadas y un resumen de los resultados de las entrevistas. Finalmente, en el anexo se deben incluir las tablas y gráficos complementarios, operaciones detalladas, etc. La forma de presentación del plan de marketing no es una fase del plan de marketing, pero el propio plan debe ser aprobado por la dirección de la empresa. Por tanto, se debe llevar a cabo una estrategia de presentación. Por consiguiente, recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos clave. Debe ser redactado de forma profesional para personas que no entienden de marketing, evitando tecnicismos pero en lenguaje formal. En consecuencia, cuando se utilice un término específico, se puede añadir una nota a pie de página aclarando su significado. También debe resaltar los aspectos más relevantes para que el lector pueda tener una idea rápida de lo que se pretende y cómo se piensa llevar a cabo. Se comenzará por una introducción en la que se justifique la realización del plan, así como un resumen del mismo, de forma que se obtenga una idea clara y concisa del contenido del plan. Debe incluir abundantes tablas y gráficos que faciliten la lectura, debidamente titulados y numerados, indicando la fuente de la que se han obtenido los datos. Sin embargo, en este punto hay que considerar que las tablas, gráficos y figuras son aclaratorias del texto al que acompañan. También debe incluir los datos de la investigación comercial en documentos anexos, por ejemplo, el modelo de cuestionario utilizado, los resultados detallados de la investigación, etc. Y debe resaltar también aquellas alternativas desechadas explicando el por qué se han rechazado. Debe utilizar medios tecnológicos para su presentación, por ejemplo, un PowerPoint o similar. Hay que vender el plan de marketing a la alta dirección de la empresa utilizando técnicas de marketing que demuestren su validez y fiabilidad. También debe incluir un índice para que sea fácil localizar cualquiera de las partes y subpartes importantes. En caso de que contenga abundantes tablas, gráficos y figuras, es recomendable realizar también a continuación del índice general un listado con los mismos. Debe dejar claro el periodo de vigencia de dicho plan y la forma de seguimiento y control de las desviaciones. No podemos indicar objetivos, planes de acción, etc., sin indicar cuándo tenemos previsto cumplirlos. Lo mismo ocurre con las desviaciones y controles programados. No es suficiente indicar que vamos a seguir criterios financieros de control del plan, sino también cada cuánto tiempo lo haremos. Debe establecer un sitio y persona de contacto para posibles aclaraciones y debe establecer responsables de cada objetivo y plan de acción.